Dice la palabra de Dios así, Mateo 11, 28 al 30, dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos, por favor. Padre bendito, estamos contentos y agradecidos, oh Dios, por las bondades manifestadas de tu parte en favor nuestro. Te agradecemos en esta noche también por lo bondadoso, Señor, que te manifiestas de una y de otra manera, y cada primer día de la semana nos concedes el privilegio de reunirnos, de congregarnos. Esto es siempre en tu nombre, para enaltecerte, para adorarte con nuestra presencia, con los cantos, con los himnos, con la predicación, con nuestra actitud, con nuestro corazón, con la disponibilidad de estar presentes, oh Dios, y sencillamente con nuestra voz callada en la mayoría de los casos, pero presentes. Te agradecemos por tanto que has hecho por nosotros en los días pasados. También te agradecemos por tu palabra, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Te pido pues que las Escrituras en esta noche puedan traernos reposo, tranquilidad a nuestra agitada alma. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Versículos como estos, por ejemplo, el versículo 28, donde Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pasajes como estos o versículos como este, en tiempos como estos en los cuales estamos viviendo en la actualidad, deben de generar en nosotros mismos tranquilidad y reposo a nuestra alma. No solamente en la actualidad, y pese a que actualmente tenemos mucho de lo que en los tiempos de Jesús, cuando Él presentó estas palabras a aquellas multitudes que le escuchaban, hay una gran, una abismal diferencia entre aquella época a la actual, por supuesto, en muchos sentidos. Era necesario que el Señor les recordara a aquella gente, a aquellas personas, que era necesario que se acercaran a Él para que encontraran ese reposo y ese descanso que solamente el Señor les podía dar, y solamente el Señor puede otorgarnos también a nosotros. Este versículo debe de confortarnos, debe de animarnos, debe de motivarnos. En los tiempos de Jesús, resulta que Él había estado enseñando y predicando, había estado con sus discípulos, con los 12 en particular, con los 12 apóstoles, y de repente salió a predicar. Nos dice el versículo 1 del capítulo 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y Él estaba predicando. Él estaba cumpliendo con su ministerio terrenal, y en eso le escucharon unos discípulos de Juan el Bautista, porque dice el versículo 2, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, hacerle una pregunta, una interrogante que tenía Juan. Lo buscaron y el Señor les contestó, les respondió, pero Él continuó predicando en aquellas ciudades. En el versículo 20 dice la Escritura: entonces comenzó el Señor Jesucristo a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y luego continúa el evangelista Mateo diciendo: ay de ti, Corazín, y comienza nuevamente, la enseñanza de Cristo, pero presentando aquellos ayes
a manera de reclamo, porque dice el versículo 20, comenzó a reconvenirles a todas aquellas ciudades, las cuales virtualmente o textualmente, físicamente, habían escuchado la predicación del Señor Jesucristo, pero no se habían arrepentido. Y no solamente le habían escuchado, sino que habían constatado con sus propios ojos, habían sido testigos presenciales de toda la majestuosidad del poder milagroso del Señor Jesucristo. Pese a ello, decidieron no creer. Porque continúa, dice la última parte del versículo 20, porque no se habían arrepentido. Y vino a reconvenirles. Reconvenir sencillamente quiere decir reprochar o recriminar o reprender. Dijo el escritor Mateo que llegó el Señor y se paró a predicar, hizo una pausa en el trato que estaba teniendo con ese par de discípulos de Juan y comenzó a enseñarles, aprovechó para continuar predicando y enseñando a toda aquella gente, pero empezó a reconvenir, es decir, a aquellas ciudades, a todas aquellas multitudes, les reclamó, les reprochó. Ahora, el Señor Jesucristo entendió y Él sabía, porque Él es Dios, y en su todo conocimiento y en su todo sabiduría y en su, no solamente en su omnisciencia, sino en su presciencia, Él entendió y sabía que todas aquellas personas estaban tan grandemente, profundamente necesitadas del Señor Jesucristo. Estaban necesitados de escuchar la predicación, las enseñanzas, y estaban profundamente necesitadas de una acción de la propia voluntad para llegar al arrepentimiento de toda su vida en la cual habían estado lejos del Señor. Es por lo cual, como no lo llevaron a cabo, esa acción del arrepentimiento, Cristo les reconvino, les reprochó. Pero más adelantito vemos que el Señor Jesucristo sabía cuál era su condición espiritual. Porque entonces viene más adelantito el versículo 28 que ya leímos previamente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, estas palabras, queridos hermanos y muchachos, son aplicables no solamente a las multitudes y aquellas ciudades y aquellos oidores, los oyentes que tenía el Señor Jesucristo frente a Él, sino que son palabras que deben de venir a reconfortar nuestra alma, su alma y mi espíritu en la actualidad también. Porque así como había una gran necesidad de descanso y de reposo espiritual al alma de aquellas personas, también la necesitamos usted y yo hoy en día. Y no solamente se está hablando de aquellas personas, un descanso en el aspecto espiritual, es decir, que venga el Señor Jesucristo y venga a saciar la necesidad de la salvación de aquellas personas, sino que usted y yo necesitamos constantemente aceptar la invitación de Cristo para acercarnos a Él y poder hallar el reposo que nuestra alma necesita. En este versículo 28, hermanos y muchachos, vamos a encontrar tres aspectos muy importantes. Número uno, encontramos, yo le he puesto aquí, una aclamada invitación. Aclamada en el sentido de aclamar, quiere decir acudir o acogerse a la protección de alguien. Así que una aclamada invitación es una invitación que requería el pueblo, las personas, escuchar esa invitación de alguien que pudiese protegerlos, y el único que podía protegerlos con el descanso espiritual es el Señor Jesucristo. Así que encontramos esta aclamada invitación. Les dijo el Señor sencillamente, venid a mí. Hagan una pausa, dejen de hacer lo que estén haciendo y es necesario que me escuchen.
y vengan a mí. Necesitan hacer una pausa. La idea no de esta frase, pero la idea de la invitación de alguien que puede proteger es que el que escucha necesita detener por un momento sus actividades, su vida, sus quehaceres y pausarlos momentáneamente para escuchar a aquel que tiene algo que decirnos a través de una importante invitación. Salud. Unas palabras tiernas y más cariñosas que jamás se hayan escuchado. Las palabras de Cristo. Las palabras del Señor, la voz de Cristo era una voz fuerte, seguramente con autoridad. Dice la Biblia que los discípulos, los fariseos sobre todo, los escribas y todos aquellos grupos religiosos del momento en aquella época se maravillaban de la autoridad con la cual el Señor Jesucristo hablaba. Y tenía una palabra con una fuerte autoridad y era fuerte y directo cuando tenía que serlo. Pero cuando se trataba de tener palabras propias, tiernas, nobles, que llegaran al corazón de la persona, lo sabía hacer también. Y les dijo, venid a mí. Esta invitación, esta frase, es una invitación con un tinte muy animado. No solamente es vengan a mí y aquí vamos a estar juntos, es venid a mí porque su vida será distinta. Porque habrá un cambio, habrá un antes y un después si tú aceptas esta invitación. Esta invitación de venid a mí, esta frase, es algo muy parecido a aquellas invitaciones del propio Señor, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 19, cuando hizo el llamamiento de Simón Pedro y Andrés su hermano. Mateo capítulo 4, versículo 19, dice la Escritura lo siguiente, y les dijo, desde el verso 18, Mateo 4, 18, dice la Biblia, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La invitación de Cristo a este par de hermanos, de Pedro, de Simón, Pedro y Andrés, no era sencillamente para que lo acompañaran a Jesús en su ministerio, que fue parte del escogimiento de los apóstoles o de los discípulos en un principio, sino que era más allá que ello. Venid a mí y vengan en pos de mí y yo les voy a cambiar su vida. Sí, van a continuar siendo pescadores, pero ahora no van a tirar la red literalmente en el mar y tendrán que esperar y desvelarse y tener que venir a la madrugada para buscar la mancha de peces aquí en el mar o en el lago de Galilea, sino que los voy a transformar de pescadores, literalmente de peces, a pescadores de hombres. No imaginaban qué cambio tan transformador el Señor iba a traer a sus vidas. Pero comenzó con una invitación. Esta invitación con un tinte tan animado para cambiar y transformar sus vidas lo vemos también en Mateo capítulo 19, versículo 21, cuando aquel joven rico se le acercó al Señor y le expresó lo siguiente, Mateo capítulo 19, versículo 21. Bueno, la historia viene desde el 16, donde dice Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Mas quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y al final le hizo la invitación, y ven.
sígueme. Ese ven tiene una semejanza a la invitación que le hizo en el llamamiento de Pedro y de Andrés, su hermano. Venid en pos de mí, su vida será distinta. Ven y sígueme conmigo, tu vida será otra, será transformada. No serás la misma persona. Así que la invitación y muchos otros ejemplos podemos encontrar en la palabra de Dios de una aclamada invitación como la otorgó el Señor Jesucristo y se la expresó a aquellas ciudades y a aquellas personas residentes de estas ciudades. Venid a mí. Todos. Les estaba haciendo una invitación para cambiar su historia, para venir a darles una vida distinta. Serían otros. El Señor es el único que puede transformar una vida completa, total. No hay procedimiento, no hay terapia, no hay psicoterapia que pueda cambiar la mentalidad de una persona, sino es el poder de la presencia de Cristo obrando en los sentidos, en el intelecto, en el ser entero de una persona. Así que el Señor les dijo, venid, yo sé que ustedes están pasando por tiempos difíciles, porque lo vamos a ver en la segunda parte del versículo. Y él comenzó con una invitación, quiso llamar la atención de ellos. ¿Se da cuenta? No les presentó su estado ni su condición espiritual en la cual se encontraban primeramente. Lo primero que les dijo es, vengan, venid, vengan a mí. Todos, les dijo el Señor. Así que esta invitación, venid a mí, expresa un interés vivo por parte de aquel que habla por el Señor Jesucristo y los invita de una buena vez. ¿Para qué esperar? Simón, Pedro, véngase, tenemos la red. Y dice la Biblia, no les importó la red, no les importó la barca, no les importó los pedidos que tenían, no les importó que tenían que llevar a comerciar o hacer quizás un trueque. Simón y Andrés, su hermano, dice que enseguida le siguieron. No se imaginaban el cambio tan profundo y radical que vendría en sus vidas posterior a haber aceptado esa invitación. Así que en tiempos de dificultades, en tiempos de malas noticias, en tiempos de dificultades y conflictos propiamente, bien haremos en aceptar la invitación del Señor a ir a Él. No menospreciemos su palabra, no menospreciemos su voz, no menospreciemos el hecho de que el Señor tiene interés profundo en su vida y en mi vida. En esos pequeños detalles de la vida cotidiana, hermanos, que nos afanamos constantemente. En esos detalles, es verdad que Él está en medio de nosotros y no solamente debemos de buscarle cuando suceden situaciones tan que se magnifican en nuestra propia vida, algo tan fuerte, tan notable, algo tan aparatoso, si me permite la expresión, sino en aquellas pequeñas preocupaciones que tenemos, aquellos pequeños malestares, en aquellas enfermedades, en aquello que viene a opacar nuestro estado de ánimo y posteriormente o eventualmente nos quita el ánimo o ahoga el ánimo para continuar en la vida cristiana. Debemos de aceptar la invitación del Señor. Venid a mí. Y el versículo continúa diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En esta segunda parte del versículo encontramos yo le he puesto aquí una afanada ocupación. El Señor Jesucristo sabía en qué situación se encontraban las personas que le estaban escuchando, que le habían rechazado. Usted recuerda que no todos aquellos que escuchaban la predicación del Señor, su exposición, sus enseñanzas, le seguían de corazón perfecto y de ánimo voluntario. Muchos le seguían por conveniencia,
porque les sanaba, porque les daba alimentos, porque les llevaban a sus enfermos y todos ya regresaban sanos a sus hogares y les convenía. Y muchos la seguían por puramente conveniencia. Sin embargo, había otros que sí la seguían de corazón. Pero el Señor sabía que de todos ellos, todos, absolutamente todos, estaban ocupados en algo que les afanaba. Y Él les dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Le hablaba a multitudes y el Señor conocía su condición. Estaban tan ocupados en tratar de arreglar sus propias vidas, estaban tan ocupados en tratar de suplir sus propias necesidades, se habían colocado a Dios en segundo término, estaban tan afanados y los afanes de este siglo estaban opacando lo que realmente tiene prioridad en la vida, que es Dios. Así que viene el Señor, se presenta y les dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Trabajados quiere decir agotados por ocuparse mucho tiempo en una actividad con demasiado afán. Trabajados. Llegamos a la casa, ahora pensando en la actualidad, llegamos a la casa cansados, decimos: estoy tan agotado porque ya venimos trabajados. Algunos son muy trabajosos, otros son más trabajadores, ¿no? Son dos términos distintos. Pero llegamos a casa cansados, agotados, físicamente o quizás mentalmente nos agotamos un poco más, o agotados emocionalmente porque estuvimos pensando en alguna situación, en alguna enfermedad, en alguna deuda, en algún pago, en alguna noticia, en alguna persona, en alguna necesidad, en multitud de peticiones y necesidades que tenemos ante el Señor, y aún no hay respuesta, y nos cansamos, nos agotamos y llegamos trabajados. Y el Señor sabe, hermanos, cuáles son esas cargas que nos mantienen trabajados. El Señor dijo: todos los que estáis trabajados y cargados. Cargados nos está hablando del efecto que tiene el trabajar demasiado, el agotarse demasiado en una actividad. Cargados. Cargados quiere decir sofocante, quiere decir atestado. Es decir, estamos trabajados, estamos agotados por lo que pensamos, por lo que realizamos, por lo que nos afanamos, por lo que nos afana en el día, y entonces nos cargamos, nos sofoca. Nuestras cargas, nuestros trabajos, nuestras actividades agotadoras que llevamos a cabo durante el día, y no me refiero necesariamente al trabajo que es físico que tenemos que realizar todos los días, sino a la consecuencia de por pensar en aquellas situaciones, en los problemas, en los conflictos, en la enfermedad, en la dolencia, en los hijos, en el cónyuge, etcétera. Y entonces nos cargamos, es decir, esas preocupaciones sofocan la energía y el esfuerzo que utilizamos en el día, pero sobre todo para dedicarlo para Dios. Y eso eventualmente nos separa de Dios. Estamos tan cansados, ya no hacemos lo que es bueno para nosotros, ya no alimentamos nuestro espíritu. Ya no dedicamos el tiempo que antes lo dedicábamos a la palabra de Dios, o a la oración, o a la iglesia, porque necesitamos descansar. Pero qué curioso, hermano. Deberíamos de llamarnos Contreras, ¿verdad? Dijo un hermano un día. Porque estamos tan agotados, tan cansados, espiritualmente no, sino emocionalmente, estamos preocupados por tantas situaciones, y llegamos a la casa cansados y nos olvidamos de Dios, que es cuando más deberíamos estar cerca de Dios, ¿verdad? Esa es la razón por la cual Cristo les dijo a aquellas personas, y nos lo recuerda a nosotros: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también muchas veces, no solamente a los hijos de Dios
nos encontramos en esta situación, sino hay personas que todavía no han entregado a Cristo su vida y la religión puede cargarlos. Los judíos estaban tan cargados y estaban tan afanados, muchos de ellos, en tratar de cumplir con los preceptos de la ley, porque si alguno trataba de cumplir toda la ley, pero fallaba en un solo punto, se hacían culpables de toda. Así que la religión judía los oprimía, los tenía presos, los tenía cargados, tratando de cumplir religiosamente con su forma de vida que ellos llevaban. Y el Señor sabía que había muchas interpretaciones de los rabinos, que había muchos principios mal aplicados, que había preceptos por aquí, por allá, y estaban dejando lo más importante, su relación con Dios. Cristo les dice, vengan a mí, todos ustedes que están trabajados y cargados, que solamente yo les voy a dar el descanso. Y la tercera parte del versículo continúa diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No solamente vemos ya en la última parte de este versículo, le he puesto aquí una ansiada solución. Una ansiada solución, una aclamada invitación, una afanada ocupación y número 3, una ansiada solución. ¿Qué es lo que deseamos cuando estamos cansados? Pues el reposo, ¿no es cierto, hermano? Obviamente. Ay, necesito unas vacaciones, decimos cuando estamos cansados, salimos de vacaciones y regresamos más cansados de cuando nos fuimos, ¿no es cierto? Pues mejor yo ya decidí no salir de vacaciones. Porque es contraproducente. ¿No es cierto, hermano? Si no salimos manejando, que llegamos cansadísimos por la columna, que tanto tiempo sentados manejando, nos llegamos con el codo que nos duele porque gastamos tanto en el avión. Y ya llegamos más endeudados y venimos más preocupados, venimos más cargados y regresamos más trabajados. Y el asunto es que ya llegamos tarde y llegamos un día tarde al trabajo también. Dice uno, ¿de qué me sirvió entonces a salir de vacaciones si no funcionó como tenía que funcionar? Así que no salga de vacaciones. Así de sencillo, ¿no? Bueno, salgan, ¿no? Más que programarlas bien y pensarlas bien. El asunto, hermanos, es que se ansía una solución a nuestros problemas, ¿no es cierto? Tenemos una dolencia, decimos, caray, ¿qué es esto? Achaques, la edad, que ya tengo 25 años o algo así, y ya pensamos en ir al doctor. El carro falla, pues lo llevamos al mecánico. Hay una situación, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Buscamos, se trata de buscar una solución, de repararla, el desperfecto, buscar una solución al problema. Cristo dijo, tus problemas los puedes ser más llevaderos. Mire, lo que encontramos en la Biblia, hermano, es interesante porque el Señor Jesucristo no prometió que iba a terminar con los problemas ni las enfermedades de sus oyentes. Él dijo, yo les voy a dar descanso. No les dijo, les voy a solucionar los problemas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En medio del trajín, en medio de todo aquello que nos agobia, dice Cristo, yo te prometo dar descanso en medio de todo ello. En lo que se arregla la situación, en lo que pasa la enfermedad, en lo que se arregla el desperfecto, en lo que pasa aquella circunstancia. Yo voy a estar contigo y tú vas a estar descansado. Una ansiada solución. Es como cuando nos encontramos en el trabajo y estamos tan preocupados y afanados en el trabajo y de repente llega el jefe y dice, deja de hacer eso y vente a comer. No, es que tengo que sacar mi trabajo. No. 10, 15 minutos, déjalo ahí pendiente. Es que hay gente, no, vente a comer al comedor. Ah, bueno. Vamos al comedor, comemos 10, 15 minutos. A mí me dijo el superior que viniera. Me dijo el jefe que viniera a comer. Y dice, olvídate ahorita de la gente, de lo que estás atendiendo, los papeles. Y vete a comer. Y en esos 10, 15 minutos, uno tranquilo, ¿verdad? Regresa uno y regresa otra vez, con fuerzas, con ánimo.
Dice el Señor, tranquilo, haz una pausa en tu vida y ven, acepta la invitación que yo te estoy dando, que yo te estoy haciendo. Necesitas hacer una pequeña pausa porque quiero que descanses, dice Dios. No en la vida espiritual, por supuesto. El Señor quiere que reposemos en Él, de todos nuestros afanes, de todas nuestras circunstancias en la vida, de todos aquellos eventos que nos agobian, que nos traen de un lado hacia otro pensando y andamos con la mente dividida pensando en mil y una cosas. Dice el Señor, tranquilo, ven, haz una pequeña pausita y ven a mí. Yo conozco tus trabajos, yo conozco tus afanes, tus preocupaciones. Ven, te voy a dar descanso. Solamente yo te lo puedo dar. Así que el Señor nos llama y nos promete dar su presencia. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, usted recordará esta historia cuando Moisés, llevando a toda aquella gente, a todo aquel pueblo, desde Egipto a la tierra prometida, el Señor le prometió a Moisés y le dijo, tranquilo, mucha gente, muchos problemas, muchas familias, muchas situaciones diversas, mucha gente, muchas opiniones, muchas conversaciones, infinidad de situaciones a las cuales te vas a enfrentar, pero tranquilo, yo voy a estar contigo. Éxodo 33, versículo 14, dice la Biblia, y le dijo Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de aquí. Pero Dios le dijo, mi presencia irá contigo. Aquí está, tenlo por seguro. Así que la presencia de Dios, hermanos, promete darnos descanso. Es la razón por la cual Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados. Mi presencia va a estar contigo. Ven, busca mi rostro, busca mi presencia, porque mi presencia te va a dar reposo, te va a dar descanso, te va a dar tranquilidad. Y no solamente el Señor ofrece descanso, ofrece paz. La paz mental, la paz en el corazón, la paz espiritual que necesitamos. Ese reposo para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Y no estar que sí, que no, y ahora qué hago, qué será de mí. Comenzamos a pensar, a conmiserarnos de nosotros mismos y pensamos, pero todo se arregla, hermanos, todo tiene un curso en la vida y esas situaciones complicadas por las cuales usted y yo hemos pasado o estamos experimentando o en un momento dado en el futuro podemos encontrarnos en ellas, todo ello puede hacerse más llevadero si sencillamente aceptamos la invitación del Señor en esta tarde. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No solamente en esas situaciones, repito, que son tan marcadas en la vida que, lo pone uno a pensar, sin aquellos no insignificancias, pero en detalles. Aquello que se puede solucionar quizás con una llamada, pero antes de confiar en una llamada. O aquello que se puede arreglar buscando a tal persona y tal vez en 2 o 3 días se soluciona ese conflicto. Antes de llamar a aquellos, debemos de llamar al Señor. Y acercarnos a su presencia. Decirle, Señor, tú me has invitado. Y aquí vengo, aquí traigo mi carga, aquí traigo lo que me está trabajando, en lo que estoy trabajando, aquí está mi preocupación, aquí está mi situación. Ayúdame, porque no quiero equivocarme. Si tú quieres que yo haga esto, que tome esta decisión, afirma mis pensamientos, afirma mi rostro para poder dar el paso preciso. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dé su dirección. Ya nos la ha dado, quiero decirlo. Solamente nosotros es tomar ese camino por el cual debemos de ir y todo marchará como Dios manda. Usted y yo tendremos más reposo en nuestra alma, estaremos menos distraídos, estaremos más concentrados en lo nuestro, en la vida cristiana, y Dios se va a encargar del resto. Dios nos dará paz, nos dará reposo, nos dará ese descanso que necesitamos. Y es real. Es real. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a orar.